Hola a todos. Hoy vamos a hablar sobre la evaluación de riesgos en el trabajo. Cabe recalcar que para poder conocer un poco sobre esto hay que saber y conocer los tipos de riesgos a los que se encuentra un trabajador. Vamos a hablar los principales tipos de riesgos y peligros que existen en un lugar de trabajo. Pueden haber diferentes tipos, como son los riesgos químicos, físicos, los biológicos, los psicosociales, ergonómicos y mecánicos. Los riesgos químicos generalmente se derivan de la inhalación o el contacto de alguna sustancia química en algún puesto de trabajo, como puede ser un agro, una mecánica, una lubricadora, un taller de pinturas, una fabricación de productos químicos para limpieza. Un riesgo físico podría ser la exposición a la iluminación diaria, la exposición a los niveles de ruido excesivo, la exposición a las radiaciones, la exposición a altas temperaturas, a precipitaciones, a humedad. Los tipos de riesgos biológicos pueden ser ejemplo, generalmente se encuentran en la parte de salud. ¿Sí? Pueden ser el contacto que existen con desechos, desechos cortopunzantes, desechos biológicos de parte de restos, contaminación por parte de enfermedades. Los riesgos psicosociales generalmente, en cambio, se apoyan mucho en la parte psicológica, en el estrés laboral, en la sobrecarga de trabajo, en la rutina de un trabajo. Los tipos de riesgos ergonómicos, en cambio, se van encaminados un poco a la posición y la postura de trabajo. Y los riesgos mecánicos los podemos relacionar mucho con el manejo de equipos y maquinarias en diferentes centros de trabajo. Empecemos a hablar con una matriz sencilla de peligros y riesgos asociados. Aquí vamos a hablar de algunos ejemplos. Empecemos por el peligro de la generación de ruido. El riesgo sería la exposición al ruido. Otro peligro sería la comba con mango defectuoso. El riesgo sería el desprendimiento de ese mango. Otro peligro sería la faja de máquinas sin protección en alguna industria y el riesgo podría ser el atrapamiento de una persona. Otro peligro sería la carga de bultos pesados. El riesgo sería el sobreesfuerzo. Generalmente esto se da en los sectores camaroneros, sectores bananeros de nuestro país. Otro peligro sería la presencia de gases y vapores. El riesgo sería la exposición a sustancias químicas. Otro peligro sería la generación de polvo o algún otro desecho. Y el riesgo sería la inhalación de este mismo. Pero vamos un poco más allá para poder entender mejor al momento de hacer una evaluación a un puesto de trabajo. A la matriz le hemos añadido la consecuencia. Ahora, ese peligro de ruido, que era más de 85 decibeles, ¿cómo lo explica en este caso el decreto 2393 o las normas Tulma en el campo ecuatoriano? El riesgo sería la sobreexposición al ruido, que no sería más de 8 horas diarias, ese 85 decibeles. Y la consecuencia sería a largo o a mediano o a corto plazo una hipocausia o sordera, es una enfermedad, ¿no es cierto? El peligro de que una máquina se esté trabajando sin ningún tipo de protección, el riesgo sería el atrapamiento de una persona o del empleado y la consecuencia sería una herida o la amputación de una extremidad o un órgano. El peligro sería levantar carga pesada en el caso de transportes de cargas, de ferreterías, en el campo, en el sector camaronero, sector bananero. El riesgo sería la probabilidad, el daño a columna y la consecuencia sería una hernia o una lumbalgia. El peligro, un piso resbaloso, un piso mojado, un piso húmedo. El riesgo sería caída al mismo nivel y la consecuencia podría ser una fractura. Otro tipo de peligro sería el derrame de algún agroquímico. El riesgo sería el contacto con la piel de este, lo que podría ser una consecuencia de una intoxicación o una dermatitis aguda. Ahora vamos a hablar un poco sobre la evaluación de riesgos.
La evaluación de riesgos es el proceso global de estimar la magnitud de los riesgos y decidir si un riesgo es no o es tolerante. Eso dado por las OSHAs 18001. Tenemos que saber un poco, ver hasta dónde va ese riesgo para nosotros luego ver si es tolerante o no. Es decir, la evaluación de riesgo es un proceso que permite valorar el nivel, el grado, la gravedad de los peligros proporcionado de la información que nosotros tengamos como empleador. Se encuentra en condiciones de tomar decisiones sobre la oportunidad, la prioridad y el tipo de acciones preventivas que se deben adoptar en un puesto de trabajo. ¿Sí? Esto se lo debe realizar efectivamente y en manera ordenada por cada puesto de trabajo. Todos los riesgos y los peligros son diferentes en cada puesto o lugar de trabajo. Por ejemplo, tenemos tres campos o puestos de trabajo. Aquí empezamos con el primero, que es el supervisor de ventas. Es un trabajo netamente administrativo. Como peligro tenemos un control administrativo. El riesgo, tenemos un riesgo psicosocial. El factor de riesgo es una carga mental y la situación va a ser una rutinaria, es decir, a diario. Las consecuencias serían un estrés laboral. El peligro, un control laboral o contable, ya, control del personal. Los riesgos podrían ser psicosociales. Los factores de riesgo son cargas mentales, igual, o una elevada carga de responsabilidad. Esta situación pueden ser rutinarias como no lo pueden ser rutinarias y las consecuencias son un estrés laboral. Pues nos damos cuenta que aquí el tipo de riesgo es psicosocial, más de carga laboral o carga mental. Nos vamos a nuestro puesto de trabajo como es un mecánico. El peligro tenemos, por ejemplo, un elevador de vehículos defectuoso. El riesgo va a ser mecánico. El factor de riesgo va a ser el atrapamiento de un trabajador, de un obrero, de un mecánico. La situación va a ser rutinaria y las consecuencias pueden ir desde los golpes, cortaduras, hasta la amputación o muerte del trabajador. Otro peligro puede ser la falta de equipos de protección personal en extremidades inferiores. El riesgo igual puede ser mecánico por trabajar con herramientas que pueden ser pesadas o peligrosas. Y el factor de riesgo podría ser la caída de las herramientas al suelo. Esta puede ser una situación rutinaria y las consecuencias serían los golpes y las cortaduras. Otro proceso o puesto de trabajo tenemos un capataz de una bananera. El peligro sería una expresión de plaguicidas, el riesgo sería químico, el factor de riesgo sería un contacto dérmico o inhalación. La situación sería rutinaria y las consecuencias intoxicación, dermatitis o muerte. Otro peligro, la falta de equipo de protección personal con un riesgo mecánico por las herramientas con vida útil o caduca. La situación, una rutinaria, las consecuencias serían las cortaduras. Y el enfonde de fruta, que sería otro peligro, el riesgo sería mecánico, el factor de riesgo sería la caída a distinto nivel, la situación no rutinaria y las consecuencias golpes o roturas. Ahora, para terminar un poco y para la próxima, el próximo tutorial, hablar ya sobre las matrices para la evaluación de riesgos. La evaluación de riesgos la podríamos encontrar con el riesgo sería igual a la probabilidad por la consecuencia. Esta probabilidad se da de la exposición, la susceptibilidad, la frecuencia y el número de eventos sucedidos en un puesto de trabajo. El trabajo en altura. El trabajo en altura, generalmente, tenemos un ejemplo aquí de la evaluación de riesgos. El peligro es el trabajo en altura. El riesgo es la caída en distinto nivel. Tenemos que darnos cuenta qué tan frecuente, qué tan grave esto puede ocasionar este tipo de caída. ¿Cuántas veces? ¿Cómo se hace la tarea? La probabilidad, medidas de gravedad. Todos estos datos tenemos que tener claros para luego poder utilizar nuestras matrices de evaluación de riesgo. Esto es cuanto a la evaluación de riesgo. Nos vemos en el próximo tutorial y no se olviden suscribirse.